Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy vamos a tratar un tema que necesita nuestra atención y compromiso. Y el tema que trataremos el día de hoy es la violencia por razón de género y también exploraremos los retos de la igualdad y la inclusión en nuestra sociedad. Mi nombre es Sara Michelle Treviño Solorio y el día de hoy estoy aquí con Alejandro y Fernanda. ¿Cómo están el día de hoy? Hola Sara, muy bien, gracias, entusiasmado de poder hablar de un tema muy fundamental y que como sociedad necesitamos distinguir para lograr un verdadero cambio. Hola, Sara, Alejandro, estoy de acuerdo. Hay mucho que decir y sobre todo mucho por hacer. La violencia de género es una de las grandes deudas sociales y aunque hemos avanzado, todavía queda un largo camino por recorrer. Así es, y para empezar me gustaría aclarar qué entendemos por violencia por razón de género. En este tema muchas personas suelen pensar en agresiones físicas, pero la realidad es muchísimo más compleja. La violencia de género se manifiesta de muchas formas. Completamente cierto, Sara. La violencia de género incluye desde agresiones físicas, sexuales y hasta formas más útiles, como la violencia psicológica, económica e incluso simbólica. Hay micromachismos que pasan desapercibidos y que son de igual manera dañinos, porque perpetúan una cultura de desigualdad. Sí, y debemos tener en cuenta que la violencia de género no solo afecta a mujeres cisgénero, aunque ellas sean uno de los grupos más afectados, hay personas no binarias, hombres trans y otras identidades de género que también sufren violencia por romper con las normas y roles tradicionales de género. Muchas veces sus experiencias son invisibilizadas o minimizadas. De acuerdo, y cuando hablamos de violencia de género, hay que reconocer que es un fenómeno estructural. No ocurre en un vacío, sino en contextos donde la cultura, la familia, la política y las instituciones juegan un papel muy importante. ¿Qué creen que perpetúa este ciclo de violencia que pues vemos bastante reflejado en diferentes situaciones y en los que se ven muy implicados este tipo de contextos? Creo que hay muchos factores. La normalización de conductas machistas, la falta de acceso a una educación que enseñe respeto e igualdad desde la infancia, una cultura que muchas veces culpabiliza a las víctimas en lugar de responsabilizar a los agresores. También hay un sistema judicial que no siempre ofrece respuestas efectivas. Exacto. Muchas mujeres y personas de géneros diversos que intentan denunciar violencia se enfrentan a procesos revictimizantes. La falta de sensibilidad y formación de quienes están en el sistema de justicia es un problema serio. Es como si, en lugar de proteger a las víctimas, el sistema las abandonara o las dejara más expuestas. Es desgarrador, pero es una realidad que muchas viven. ¿Qué piensan que deberían ser las prioridades de los gobiernos y de la sociedad civil para enfrentar esta problemática? Creo que la educación es la base. Debemos empezar por formar a las nuevas generaciones en valores de respeto e igualdad. Y no solo hablo de enseñar a las escuelas. Necesitamos campañas que lleguen a toda una sociedad. A esto se suma el fortalecimiento de las leyes, que deben proteger y garantizar justicia para las víctimas. Pero todo esto necesita recursos y voluntad política. Así es, Alejandro. Pero además hay que trabajar en la sensibilización. Podemos tener leyes y políticas, pero si la gente no cambia su mentalidad, no servirá de mucho. Aquí entra la responsabilidad de los medios de comunicación, de las campañas públicas y de cada uno de nosotros. En nuestras familias y comunidades tenemos que cambiar la cultura de la violencia desde la raíz. Cierto, y eso me hace pensar en los espacios de inclusión.
Cuando hablamos de igualdad e inclusión, la mayoría de las veces o muchísimas veces pensamos en un ideal, pero la realidad es que en lugares como el trabajo, la política o la educación se muestran grandes brechas. ¿Qué experiencias o situaciones han visto ustedes en donde vean que se reflejen este tipo de comportamientos, se reflejen este tipo de situaciones que pues bueno, estamos de alguna manera acostumbrados por el hecho de que empezamos a normalizarlo? Pero sí, ¿qué experiencias o situaciones han visto en donde se reflejen esto? En el ámbito laboral, por ejemplo, hay empresas que quieren dar la impresión de ser inclusivas, pero solo cumplen con una cuota. Contratan mujeres o personas trans, pero no les ofrecen la igualdad de condiciones. Es como si la inclusión se quedara en lo superficial. Es necesario crear ambientes de trabajo seguros, equitativos y libres de discriminación. Exacto, Alejandro. Y muchas veces las mujeres, personas LGBTQ+, o de otras identidades, enfrentan mayores desafíos. Pensemos en la doble jornada que muchas mujeres realizan. Trabajo en remunerado y no remunerado en casa. Eso sumando el acoso a la desigualdad salarial. Muestra lo lejos que estamos de la igualdad real. Hablando un poquito del tema, pero pues de igual manera metiéndonos en él, eh, hablemos un poco del acoso, que pues hemos estado viendo un poquito. Es cierto que este es un problema común en muchísimos espacios que vemos comúnmente, como la calle hasta el trabajo. Pasando por las redes sociales, que este es un punto súper importantísimo, porque las redes sociales ahorita es un revuelo muy fuerte en donde vemos reflejado muchísimas de estas situaciones de acoso, que vendría siendo acoso cibernético. Y es que a veces el acoso, y la mayoría de las veces, no es denunciado porque hay miedo a represalias o porque la mayoría de las veces no se toman en serio. Y es que les comento de igual manera, es un problema súper serio que la mayoría de las veces este tema se da por visto y como algo que ya se tiene más o menos controlado, pero en realidad es que está normalizado totalmente, porque obviamente no es algo controlado y no es algo que se vea, que se deba de ver comúnmente, pero lo está. El acoso tiene muchísimas formas y se ha normalizado a lo largo de toda esta época. Hay una cultura de el solo es un cumplido o no es para tanto que invisibiliza el daño. Necesitamos que haya consecuencias claras y que quienes acosen o sepan que sus acciones no serán toleradas, esto también implica que las instituciones actúen con seriedad. Necesitamos mecanismos de denuncia accesibles y seguros. Muchas veces las víctimas no denuncian porque temen que nadie les crea o porque saben que no habrá justicia. El sistema tiene que ser más empático y efectivo. Todo esto que estamos mencionando me hace pensar también en cómo la violencia y la desigualdad afectan a comunidades demasiado específicas. Y metiéndome un poquito en el tema, específicamente en personas trans, es un punto muy débil de este tipo de violencia, en donde en muchísimos casos han sido históricamente marginadas y también en muchos casos criminalizadas. Pero, ¿qué pasos creen que son urgentes para cambiar esta realidad? Lo primero es garantizar su reconocimiento legal y sus derechos básicos. Muchas personas trans enfrentan discriminación en cada aspecto de su vida: salud, empleo, educación, familia y apoyo, y no podemos hablar de la inclusión real si seguimos negándoles el acceso a una vida digna. Sí, hay que romper con los prejuicios. La desinformación lleva a que muchas personas vean la diversidad de género como una amenaza. Aquí es donde entra el trabajo de sensibilización y educación, tanto en escuelas como en campañas.
Pues muchísimas gracias por sus reflexiones, aunque también creo que es demasiado importante también hablar sobre cómo nosotros como individuos podemos contribuir al cambio. Pero ¿cómo? ¿O cómo lo realizamos? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues desde muchos puntos, ¿verdad? Pero creo que desde nuestros entornos, nuestras relaciones, es un punto muy enfático, donde tenemos que enfatizar. Pero ¿ustedes qué creen que cada persona puede hacer qué puede hacer cada persona para promover la igualdad y combatir la violencia de género? Lo primero es garantizar su reconocimiento legal y sus derechos básicos. Muchas personas trans enfrentan discriminación en cada aspecto de su vida: salud, empleo, educación, familia y no podemos hablar de la inclusión real si seguimos negándoles el acceso a una vida digna. Estoy de acuerdo. Y añadiría que es importante escuchar a quienes viven en estas realidades, no imponer nuestras visiones, sino crear espacios donde puedan hablar y liderar el cambio. También debemos de estar dispuestos a desaprender prejuicios. Excelente punto, Fernanda. Tienes toda la razón. Esto es una lucha colectiva. La igualdad y la inclusión no son un favor, son un derecho que todos deberíamos de defender, porque final de cuentas este mundo está como está por nuestras razones, ¿no? Por lo que hacemos, por cómo nos movemos en él. Y este tipo de faltas al derecho son cosas que deberíamos de defender más a menudo y que a veces se nos pasan por alto, porque de igual manera creemos que en cierto punto esto ya está combatido, que ya está, es un punto que toda la gente sabe que debe de ser tratado, pero pues al final no siempre es así. Pero bueno, antes de cerrar, ¿alguno de ustedes quiere compartir algún mensaje final, algo que nos quieran aportar para este gran tema que pues tenemos el día de hoy para tratar y que el día de hoy hablamos con mucha profundidad? Pues adelante, como lo que gusten decir. La introspección es la clave. Cada uno de nosotros debe cuestionar sus propios comportamientos y actitudes. No basta con ser violento. Hay que ser proactivo en la lucha contra la violencia, denunciar, apoyar a las víctimas, educarnos y educar a los otros. Yo diría que el cambio empieza en cada uno de nosotros, pero también necesitamos exigir a nuestras autoridades que se comprometan. No podemos aceptar respuestas a medias. Pues muchísimas gracias, chicos, Alejandro y Fernanda. Este ha sido un espacio muy enriquecedor. Y a quienes nos escuchan, recuerden que el cambio empieza con pequeñas acciones diarias, con cuestionar y con construir juntos una sociedad muchísimo más justa. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Que tengan una linda noche, una linda mañana desde donde nos estén escuchando. Nos vemos luego. Hasta pronto.